la placa de fibrina. ¿Sí? Y la fibrinólisis, que posteriormente, pues entonces es la ruptura de esa placa de fibrina, de ese tapón de fibrina que se formó. Básicamente la degradación del coágulo. ¿Sí? Fíjense, como ya hemos mencionado, que en la hemostasia primaria una serie de fenómenos meramente fisiológicos que van a tener lugar acá. Por ejemplo, desde la aparición de la vasoconstricción, la activación de los tromboxanos, por ejemplo, sustancias como la endotelina y demás, y el óxido nítrico, que van a jugar un papel importante en cada uno de los fenómenos que tienen lugar en la hemostasia primaria. Y por último, pues la formación del tapón plaquetario, que es la finalidad de esta hemostasia primaria. Se llama trombo blanco porque es un trombo meramente sencillo que se puede romper con mucha facilidad, a diferencia del trombo amarillo, que se forma la capa de fibrina, que es un trombo fuerte, grueso, y necesita pues una serie de mecanismos para poder romperse, que van a actuar con mucho más fuerza en el sitio donde se produjo la lesión. En el caso de la hemostasia secundaria, ya sabemos que aquí ocurre una secuencia de fenómenos, ¿verdad? Que sí, dependiendo de cuál sea la vía que se active primero, si la extrínseca o la intrínseca, y intervienen los factores de la coagulación. Yo no me quiero meter mucho en esto, simplemente me interesa de aquí que ustedes puedan identificar cuáles son factores dependientes de vitamina K, porque tienen una importancia significativa en trastornos asociados a la coagulación sanguínea. Los factores que dependen de la vitamina K son fáciles de identificar. Eso es una mnemotecnia que es el famoso 1972 para poder identificarlos. 10, 9, 7 y 2, respectivamente. Bien. ¿Me siguen ese ahí? Sí, maestro. Ya hay otros factores también que tienen cierta relevancia, como por ejemplo el factor 8, el cual con mucha frecuencia se tiende a denominar como factor de von Willebrand. Eso no es correcto. El factor de von Willebrand simplemente lo que hace es que facilita la movilización y la activación del factor 8. También hay alteraciones hematológicas que están asociadas a la deficiencia del factor 8 y del factor 9, como el caso de la hemofilia, tanto la hemofilia verdadera como la hemofilia falsa. ¿Sí? Están asociadas a alteraciones con esos dos factores de la coagulación, el factor 8 y el factor 9. Lo que mencionábamos con relación a las diferentes vías, cuáles son los factores de inicio de ambas vías y cuál es el factor común. ¿Recuerdan cuál es el factor común de la extrínseca y la intrínseca? Hola. Hola. Yo no recuerdo, maestro, realmente. Nadie más. Yo tampoco recuerdo, El 10, maestro. el 10 asa tenaza. ¿Perdón? El 10 asa tenaza. ¿Cómo? ¿Cómo así 10 asatenasa? Es una enzima. Disculpe, es una enzima. Es que se Ajá. conmigo. Sí, pero el factor común es el factor 10. Bien, el factor 10. Tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca convergen para eh,
activar el factor 10. Entonces ya sabemos que la vía extrínseca usualmente se produce por una lesión traumática, que era lo que mencionábamos anteriormente. Inicia con el famoso factor tisular, que es el factor 3. El factor tisular pues activa el factor 7 y el factor 7 activado, pues entonces activa el factor 10. En el caso de la vía extrínseca también se le conoce así como vía del factor tisular. Como pueden observar acá en este recuadro, se caracteriza porque es una vía explosiva, o sea que ocurre rápido. Fracción de 15 segundos aproximadamente ocurre la iniciación, la activación de los factores de la vía extrínseca y converge pues en el factor 10. A partir de ahí pues entonces hablamos de vía común o factor común. A diferencia de la vía intrínseca, que es una vía que se activa por contacto usualmente, la vía intrínseca inicia con la activación del factor 12, mediada por algunos cofactores como la calicreína, la precalicreína y demás. Y ya el factor 12 pues activa el factor 11, el factor 11 activa el 9 y el factor 9 al 7 y el 7 pues perdón, del factor 9 al 8 y el 8 pues al factor 10. Por eso obviamente se llama factor común al factor 10 porque ambos convergen en el factor 10. A partir de ahí pues entonces se inicia la vía común. Ya el factor 10 activado, entonces actúa sobre la protrombina se convierte en trombina, que es la forma activa del factor 2. Y entonces ahí el factor 2 posteriormente va a activar el factor 1, que el factor 1 sabemos que es la fibrina, que es la vía o donde va a converger todo. Entonces, con relación a determinar de cuál de las dos vías es la que está activada en el momento, aquí siempre es importante tener en cuenta algunos medidores séricos que nos van a ayudar con eso, como por ejemplo el tiempo de protrombina, en el caso de la vía extrínseca, y el INR, que aunque el INR es básicamente la representación del mismo tiempo de protrombina, y va a depender obviamente del laboratorio que lo reporte. Hay algunos que reportan INR en lugar de TP, pero realmente es una relación del mismo. Y en el caso de la vía intrínseca, entonces, el tiempo parcial de tromboplastina, el famoso TPT. Entonces, ya posteriormente, la serie de fenómenos lo que van a hacer es que van a dar lugar pues, a que se rompa ese tapón que se formó a partir de la fibrina. Y aquí pues entonces van a intervenir diferentes factores que también son sumamente importantes, por ejemplo la actividad de la fibrinolicina, el fibrinogen, el factor 5, el factor 8, que son algunas sustancias plasmáticas y endoteliales que van a intervenir en la ruptura de ese coágulo de fibrina que se formó. Recuerden que este se llama coágulo amarillo debido a que tiene una mayor cantidad de fibrina en comparación al tapón blanco o coágulo blanco, que tiene una menor cantidad de fibrina y por consiguiente es un coágulo más lábil y con mayor facilidad se puede pues romper. Entonces, tenemos diferentes sustancias que van a intervenir en cada uno de los procesos que tienen que ver con la hemostasia, tanto interfiriendo con la hemostasia primaria, interfiriendo con la hemostasia secundaria o interfiriendo con la fibrinólisis. Y en función de eso, pues entonces vamos a ver cómo se clasifican cada una de esas sustancias. Entonces, los fármacos anticoagulantes la vamos a clasificar según la vía de administración y según sus mecanismos de interacción con los receptores. Entonces, tenemos anticoagulantes parenterales. Estos se caracterizan porque se van a administrar o por vía endovenosa o por vía subcutánea. Dentro de ellos tenemos a los que son directos y a los que son indirectos.
Los que son indirectos dependen de la actividad exclusiva de la antitrombina. Recordemos que si hablamos de trombina o hablamos de antitrombina, estamos hablando de factor 2. Y si hablamos de factor 2, estamos hablando de vía común. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos a las heparinas. Están las heparinas de bajo peso molecular y están las heparinas de alto peso molecular. Tenemos también a los que inhiben al factor 10 activado. Si inhiben al factor 10 activado, también estamos hablando del factor común. Entonces, por consiguiente, estaremos hablando de la vía común en este caso. Tenemos también aquellos que bloquean al factor 2 y que no están asociados directamente con la actividad de la antitrombina, que un segundito. Y que no están asociados, con la actividad de la antitrombina. Y de igual manera, pues tenemos a fármacos que son relativamente nuevos, o bueno, para el momento en el cual se publicó este texto, se consideraban relativamente nuevos, pero ya pocos días son medicamentos que tienen bastante años en el mercado, aproximadamente 8 o 9 años circulando en el mercado, y aunque no son medicamentos que se utilizan con tanta frecuencia, pues entonces, pero sí son medicamentos de bastante importancia en el ejercicio clínico, como el caso de los inhibidores de bajo peso molecular, que son sintéticos. En el caso de las formulaciones orales, también vamos a tener los que son de acción directa, que no dependen de la actividad de la antitrombina. Tenemos a fármacos que inhiben la acción de la antitrombina y tenemos a fármacos que inhiben al factor 10 activado. Estos inhibidores del factor 10 activado se les conoce como NAC, los famosos nuevos inhibidores del factor 10 activado. Y tenemos a los de acción indirecta, que son entonces los antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, ellos van a antagonizar obviamente a todos los factores que son dependientes de la vitamina K que mencionamos anteriormente, como el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 10 y el factor 2 respectivamente. Entonces, de estos fármacos que están acá, ¿alguno que ustedes conozcan, que hayan escuchado anteriormente? No. Uno quizás lo haya escuchado, maestro, pero en sí no sabemos sus funciones per se. Sí, por ejemplo, yo he escuchado la heparina y la warfarina solamente. Yo he escuchado la fenidiona. ¿Cómo? Y yo he escuchado también, maestro, la enoxaparina. Ok. Entonces, miren, dentro de los que dependen de la presencia de la antitrombina para poder producir su efecto, que son los parenterales de acción indirecta, vamos a ver las heparinas fraccionadas. La heparina es un fármaco anticoagulante que actúa directamente inhibiendo la actividad del factor 2, por lo tanto actúa a nivel de la vía común. Este fármaco es sumamente importante y tiene mayor relevancia sobre todo en pacientes que son renales. Los pacientes renales que requieren de anticoagulación se utiliza heparina. Se utilizan heparinas no fraccionadas en estos pacientes, ¿sí? Que son las famosas heparinas de alto peso molecular. Vienen en una formulación que viene en 25.000 unidades. Lo recomendable en este caso es administrar de 5 a 10.000 unidades en los pacientes renales. Y previo a la diálisis, el paciente está en diálisis, está en terapia de hemodiálisis, pues se hace una impregnación del catéter con 5.000 unidades también de heparina no fraccionada. Los pacientes renal, la anticoagulación ideal para ellos es la base de heparina. Eso es muy importante que lo tengan presente. También en pacientes coronarios se hace uso
de heparinas no fraccionadas, sobre todo cuando se realiza el cateterismo cardíaco con la finalidad obviamente de permeabilizar un vaso con mucho mayor facilidad. Se utiliza la heparina, se utiliza también de 5 a 10.000 unidades en situaciones agudas, así como en pacientes que tienen trastornos vasculares como insuficiencia venosa profunda y que se le va a hacer trombolisis. También se utiliza la heparina no fraccionada de manera endovenosa. Fuera de ahí, cualquier otro paciente que tenga riesgo cardiovascular alto o riesgo de presentar algún cuadro tromboembólico, entonces se utilizan heparinas de bajo peso molecular si el paciente se encuentra ingresado en un centro de salud, preferiblemente la enoxaparina, que es el que se utiliza. La enoxaparina tiene una particularidad, es que se utiliza 1 miligramo por kilogramo de peso en situaciones agudas, por ejemplo, pacientes coronarios que llegan con un infarto agudo del miocardio. Esos pacientes utilizan 1 miligramo por kilogramo de peso, se utiliza 2 veces al día, cada 12 horas. Se pudiese administrar en infusión continua también a 0.1 unidades por kilogramo de peso del paciente. Y como profiláctica se administra 0.5 a 0.9 miligramos por kilogramo de peso del paciente, una vez al día o 2 veces al día, dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. En el caso de los directos, son fármacos que se utilizan muy poco, tienen bastante limitación de su uso porque son fármacos que tienen muy alto riesgo de sangrados, prolongan demasiado los tiempos y eso aumenta el riesgo de sangrados espontáneos en el paciente. Por eso son fármacos que se utilizan con muy poca frecuencia. Y al no ser fármacos tan seguros, pues se limita bastante su uso. En el caso de los orales, en la actualidad se prefiere la utilización de los famosos NAC, que son los inhibidores del factor 10 activado, como el caso del rivaroxaban, el apixaban, el rivaroxaban y el batixaban. Sobre todo el apixaban, tal vez ustedes lo conocen, la famosa mantiza, que tienen muchísimas utilidades. Vamos a ver más adelante cuáles son. Y de los indirectos, que se administran también por vía oral, como los que son antagonistas de la warfarina, de la vitamina K, perdón. Tenemos a la warfarina, que es un fármaco dicumarínico, ustedes lo conocen. Se llaman dicumarínicos en general a los fármacos que antagonizan la acción de la vitamina K. Tenemos la warfarina, tenemos el dicumarol, tenemos al acenocumarol, a la fenidiona y a la difenadiona. El que más se utiliza de acá, obviamente, es la warfarina, aunque tanto el dicumarol como la fenidiona también se pueden utilizar. O son los que en países desarrollados, sobre todo, se utilizan, España, por ejemplo, Europa, preferiblemente. La fenidiona y el dicumarol como tal. Países como el nuestro, la warfarina, por un tema de accesibilidad, se utiliza con mucha frecuencia. Más de lo mismo, mecanismos de acción que ya hemos mencionado, ya sabemos que básicamente lo que hacen es bloquear el factor 2, preferiblemente, los que dependen de la acción de la antitrombina. Sobre todo las heparinas, fíjense aquí. El factor 2 de manera significativa por inhibir la formación del coágulo. Que no se forma el tapón de fibrina y por consiguiente no hay formación de coágulo, no hay efecto trombótico en este caso. En el caso de que el paciente presente datos de intoxicación por la actividad de la heparina, el antídoto de intoxicación por heparina es la protamina, sulfato de protamina. A modo de comentario, ¿qué les puedo decir? Hace como aproximadamente una semana, tenemos una pacientita renal que se ingresa a la unidad de cuidados críticos y se le indica la administración de heparina 5.000 unidades. 5.000 unidades cada 24 horas. ¿Qué pasa? Que el frasco trae 25.000 unidades. Entonces la licenciada no sabía, no preguntó, parece que no tenía experiencia con el uso del medicamento, porque con mucha frecuencia lo que se tiende a utilizar en la mayoría de los lugares es la enoxaparina de manera profiláctica en pacientes encamados o pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico.
Ella no preguntó, simplemente le administró el frasco completo a la paciente. Entonces, imagínense ya el corre-corre que hubo por el hecho de que a la paciente se le sobremedicó con heparina. Al final, realmente la paciente no presentó datos de sangrado, que eso es bastante bueno, pero sí los tiempos, tanto el TP como el TPT, se prolongaron muchísimo. Se elevaron inclusive 2 veces por encima del valor de referencia. Y es una paciente que tenía alto riesgo de presentar sangrado. Un paciente que hay que tener mucha precaución, por ejemplo, con las punciones, hasta para cepillar al paciente, porque el paciente puede presentar sangrados espontáneos. Nada de esperar que se elimine el fármaco o, en su defecto, administrar el antídoto que no había disponible en el centro y, por lo siguiente, pues esperar que se depure completamente el fármaco. Y ya una vez se depuró completamente el fármaco, entonces nuevamente rehacer controles y ya entonces poder empezar a medicarlo. El paciente duró como 4 días sin poder administrarle ningún anticoagulante de manera profiláctica porque ya estaba sobremedicada. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución con esa parte. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, como el caso de la enoxaparina y demás, estas se caracterizan porque no se administran por vía endovenosa, a diferencia de la heparina, que sí se administra por vía endovenosa, estas se administran por vía subcutánea. Usualmente vienen en formulación de un cc para ser administrado por vía subcutánea y su uso pues va a variar dependiendo de las necesidades del momento. En el caso de la enoxaparina, la dosis máxima a administrar usualmente son 120 miligramos al día del fármaco, pero va a depender de la situación del paciente. Bien, va a depender de la situación del paciente. Por ejemplo, nosotros tenemos una paciente, una femenina de 43 años de edad, que tiene una clínica sugestiva de una disección vertebral a nivel del tronco encefálico, justamente la neuróloga le estaba viendo esta mañana, y en el caso de esa paciente, de manera profiláctica, la dosis que se administran es 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces, y se administra 2 veces al día, en lugar de una sola vez al día. A ese paciente le corresponden como 160 miligramos de enoxaparina al día. Pero es una paciente que tiene una condición particular, una condición especial, y en esa condición especial particular, pues hay excepciones. Igual pasaría si fuese un paciente con una disección aórtica, por ejemplo. En ese paciente también, pues entonces, al tener tantos riesgos cardiovascular y riesgo tromboembólico, pues entonces es un paciente que hay que atacar de manera urgente y ser bastante agresivo con el uso de los anticoagulantes. Entonces, en el caso de los inhibidores del factor 10 activado, que se administran por vía parenteral, este fármaco ya no se utiliza. Son fármacos bastante antiguos, el fondaparinux y el indaparinux, eran fármacos relativamente que se podían utilizar en el embarazo, siempre y cuando fuese a partir del segundo trimestre. Ustedes saben que en el embarazo existe un alto riesgo de desarrollar un SID, que es el síndrome de coagulación intravascular diseminada. No sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? No, Repita, por favor. no. Síndrome de coagulación intravascular diseminada, SID. Sí, en patológica. Debido a todos los fenómenos que se dan durante el embarazo y a toda la actividad hormonal, el riesgo de desarrollar SID es muy elevado, sobre todo en pacientes que son preclánticas, por ejemplo, o pacientes que tienen antecedentes importantes desde el punto de vista endocrinológico. Son pacientes que tienen un mayor riesgo todavía de desarrollar el SID. O deshidratación, por ejemplo, durante el embarazo también aumenta el riesgo. ¿Qué pasa? Que en estas pacientes, sobre todo, era donde más se utilizaban los famosos inhibidores del factor 10 activado por su seguridad en comparación a otros fármacos anticoagulantes. Ya luego se demostró que las heparinas de bajo peso molecular también eran seguras durante el embarazo y entonces se sustituyó el uso de los inhibidores del factor 10 activado por las heparinas de bajo peso molecular, como el caso de la enoxaparina y demás, que son fármacos de clasificación B durante el embarazo. Por lo tanto, son fármacos
relativamente seguros para ser utilizados en pacientes